Amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre el conductismo y la teoría Gestalt. Por ejemplo, uno mira estas dos imágenes y ¿con qué lo relaciona? Con el conductismo. Una persona que le llama atención a un niño, ¿no? Y un doctor que premia a una niña. Eso es conductismo, moldear la conducta. En cambio, en la siguiente imagen vamos a ver dos figuras que tienen más de una interpretación, ¿no? Y eso se llama la Gestalt, ¿no? Por ejemplo, en el medio, en la figura 1, observamos la silueta de una mujer y a la vez una flor, y podemos ver otras imágenes. En la figura 2 podemos ver un saxofonista o el rostro de una mujer, al igual que en la imagen de la mujer que está mirando al costado, que podría ser una mujer mirando a un lado o una anciana probablemente en depresión. Vamos a empezar por el conductismo, ¿no? El conductismo llega a tener dos fases. Primero se llama conductismo clásico y segundo se llama neoconductismo u operante, ¿no? El conductismo clásico corresponde a John Watson, un biólogo, y el neoconductismo corresponde a Friedrich Skinner, ¿no? El conductismo en general tiene como idea de que lo interior no importa, importa lo exterior. ¿Y qué es lo exterior del humano? La conducta. Por eso hay que analizar lo observable, o sea, la conducta. Datos generales del conductismo. Por ejemplo, dice que los niños imitan el lenguaje de los adultos. Esto es fundamental para su aprendizaje, ¿no? Los adultos corrigen a los niños. Entonces la base de todo niño es la equivocación, ¿no? Y parte del ejemplo de que el lenguaje es una imitación. Lo que hablan los adultos es lo mismo que repiten los niños. Para probar que el ser humano aprende por imitación, Watson hizo un experimento que se llama el experimento de Albert, ¿no? Supuestamente un niño recibía un sinfín de animales, ¿no? Y el niño no le tenía miedo a los animales. Hasta que un día hicieron sonar un plato fuertemente y el niño se asustó y comenzó a tenerle miedo a todos los animales que antes no le tenía miedo, ¿no? Según Watson, ese es un principio que dice que todos los elementos mentales o de la conducta son aprendidos, ¿no? Algunas ideas generales, como por ejemplo, tienen su base filosófica en el pragmatismo, en el empirismo, en el positivismo, en la teoría de la evolución, ¿no? El conductismo dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se logra mediante la práctica, ¿no? Y la conducta y el conductismo considera al ser humano como un ser pasivo, carente de identidad, comparado con una máquina. Algunos principios del conductismo. Por ejemplo, asociacionismo. El ser humano aprende por asociación, ¿no? Ambientalismo, el lugar donde está influye mucho en su aprendizaje. Reduccionismo, todo lo que el ser humano siente se reduce a reacciones corporales, ¿no? Empirismo, toda la vida del humano, la conducta está basada en sus experiencias. Y determinismo, todo tiene una causa y un efecto. Vamos a hablar ahora del neoconductismo o conductismo operante. Generalmente él usa tres conceptos: castigo y refuerzo y la consecuencia. ¿Qué es un castigo? Es toda acción que disminuye que una acción se repita. ¿Qué es un refuerzo? Más bien es todo acontecimiento que hace que la acción se vuelva a dar, ¿no? Y una consecuencia es el resultado de una respuesta, sea positiva o negativa, o sea, la conducta del ser humano propiamente dicho. Este es un cuadro clave en la forma de ver de Skinner, ¿no? El refuerzo y el castigo son el motor de su teoría. El niño aprende a través de refuerzos o de castigos, ¿no? ¿Qué es un refuerzo positivo? Es cuando yo le doy algo agradable al niño, por ejemplo, un premio, ¿no? Se portó bien, un helado. Se portó bien, un celular. Dar algo agradable, ¿no? ¿Qué es un refuerzo negativo?
Más bien un refuerzo negativo es quitarle al niño algo que para él era desagradable, ¿no? Por ejemplo, yo había sancionado a mi hijo con hacer que lave los platos, pero como me doy cuenta que es responsable y a él no le gusta, le retiro el castigo. Ese es un refuerzo negativo, quitar algo desagradable, algo que no le gustaba. En el caso del castigo positivo, tiene que ver con dar algo, pero desagradable, ¿no? Por ejemplo, un insulto, una ofensa, un golpe. Eso es algo desagradable, dar algo desagradable. En cambio, un castigo negativo es cuando yo le quito algo que era agradable, ¿no? Ah, tiene un celular, pero desaprobó un curso, se lo quito. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la teoría llamada Gestalt, ¿no? Esta palabra Gestalt proviene de un origen alemán, ¿no? Y tiene como autores, como vemos en pantalla, los autores alemanes Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler, ¿no? En realidad la palabra Gestalt significa forma y fondo y no tiene una traducción propia al español. Por ejemplo, sus antecedentes están en la filosofía, ¿no? No mira a la persona como un conjunto de partes, sino que la mira como el todo. A la Gestalt le importa el todo, no la parte, ¿no? Se oponía a las escuelas predominantes de su época, como por ejemplo el conductismo y el psicoanálisis, y dice que somos seres activos a la hora de entender la realidad, ¿no? Su principal área de estudio es la percepción. Esto es algo sumamente clave. Si quiero hablar de Gestalt, tengo que marcar percepción. Por ejemplo, la palabra Gestalt no tiene traducción al español, pero se interpreta como forma, ¿no? El ser humano, a medida que va visualizando, va creando formas. Y la teoría Gestalt se centra en dar explicaciones acerca de cómo percibimos las formas, ¿no? Algunas escuelas de la psicología consideran que las representaciones mentales se crean en nuestra conciencia y es la suma de imágenes, sonidos, tacto y memoria. Por el contrario, propone que lo que experimentamos es más que la suma de las partes y por lo tanto existe un todo, una figura considerada. Por ejemplo, yo miro la imagen y a dos círculos, dos pedazos de triángulo, dos líneas, un redondo, un triángulo pintado, lo puedo volver una bicicleta. Como las partes no me dicen nada, pero el todo sí. Eso es lo que le importa a la Gestalt. Vamos a hablar de las leyes de la Gestalt, ¿no? Por ejemplo, ley de figura y fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo. El fondo es lo que percibe a la figura. Si no hubiera fondo, no percibiría la figura. Ley de continuidad. Si varios elementos parecen estar colocados y orientados hacia la misma forma, se ve como un todo, ¿no? Esa es la ley de continuidad. Ley de proximidad. Los elementos próximos entre sí se perciben como una unidad. Si los elementos son parecidos, se van a mirar como una unidad. Ley de similitud. Los elementos que son parecidos se ven como iguales, ¿no? Ley de cierre. Si a mí me ponen un conjunto de líneas punteadas, el cerebro le da una forma. Si yo pongo un círculo en líneas punteadas, yo no miro los puntos, yo miro el círculo, porque el cerebro puede cerrar los círculos. Eso es ley de cierre. Y la ley de pregnación dice que el ser humano busca siempre la mejor forma y la forma más nítida. ¿Te has dado cuenta que antes usábamos antenitas? Ahora usamos cable, HD, 4K. Eso es ley de pregnación. Gracias por haber prestado atención a esta clase. Nos vemos la próxima semana con más teoría psicológica.